El budismo es una doctrina filosófica y religiosa originalmente panteísta perteneciente a la familia dhármica y, según el vedismo, de tipo nástica. Derivada del brahmanismo, el budismo fue fundado en la India en el siglo VI a.C. por Buda Gautama y ha ido evolucionando hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas dificultades occidentales para definir el budismo en Occidente. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C. en el noreste de la India. Experimentó una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio Asoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII cuando iniciará su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayor parte del continente asiático. 10. El budismo ha ayudado en la difusión del lenguaje, y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en Asia donde se encuentra presente en la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo. Al carecer de una deidad suprema pero mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural, filosofía, o método de transformación. El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta. Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en budismo Theravada, Mahayana y Vajrayana. Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del Buda Gautama, originalmente llamado Siddhartha Gautama y conocido después también como Sakyamuni o Tathagata. 19. Se sabe que provenía de la segunda casta hindú, la Kshatriya, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, algunos estudiosos como Andreu Vareau afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble. La vida y enseñanzas de Gautama se transmitieron de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada el Kanonpa, y, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa. Pero no existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, siendo la más reconocida la del maestro y erudito hindú Asvago, a.20., que vivió en el siglo I de nuestra era. Los relatos sobre la vida de Siddhartha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo. Más allá de su simple interés biográfico, estas historias son vistas como una guía para la vida de sus seguidores, en la que los diferentes episodios clave constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida como Siddhartha, existen también relatos sobre sus vidas previas llamadas Jatakas. En estos relatos Buda aparece como un bodhisattva. Alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas en el camino hacia el nirvana. Según la tradición, los 4 encuentros fueron una de las primeras contemplaciones de Siddhartha. A pesar de las precauciones de su padre, alcanzó a salir del palacio en 4 ocasiones en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y por último a un asceta, realidades que desconocía personalmente. A los 29 años, después de contemplar los 4 encuentros, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. A esta decisión se le llama la Gran Renuncia. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los sramanas, vagabundos religiosos mendicantes, renunciando a todos sus bienes, herencia y a su posición social, para seguir prácticas religiosas y ascéticas. Siddhartha, después de casi morir de hambre a causa de un estricto ascetismo, se dio cuenta de que la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia hacia la experiencia sensorial, lograba incrementar sus energías, su lucidez, y su meditación. Con este hallazgo, que llamó camino medio, comió algo y se sentó bajo una higuera bodhi, una especie sagrada en la India, con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento y ser un Buda. Esto ocurrió en la localidad de Bodh Gaya, cerca de Benares, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista. Siddhartha atravesó distintas etapas de meditación.
En la primera parte de la noche logró el conocimiento de sus existencias anteriores, Pubenivasanusatiñana. Durante la segunda parte de la noche alcanzó el conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con la naturaleza de sus acciones, Kutupapatañana, y durante la última parte de la noche purificó su mente, Asavakayañana, y tuvo un entendimiento directo de las cuatro nobles verdades, Katariariya Sakani. Como última prueba se presentó Mara, la tendencia a la maldad en seres samsáricos, a veces interpretado como demonio, quien hizo una serie de tentaciones. Sin embargo, Siddhartha no cayó en estas tentaciones, con lo que logró ser libre del aferramiento a las pasiones pero sin represión de estas, destruyendo las cadenas del samsara. Al final, conoció que había logrado un estado definitivo de no retorno al que se llama nirvana, que significa cese del sufrimiento pero que no es posible describir claramente con lenguaje. En ese momento dijo: hecho está lo que debía hacerse. Tras alcanzar la iluminación, dedicó su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India. El despertar de Gautama es el punto de partida histórico del budismo, y parte de la enseñanza de que alcanzar el nirvana es posible. Todos los seres humanos tienen el potencial de lograr un cese del sufrimiento y comprender la naturaleza del bodhi. En general el budismo se fue implantando en muchos países sin entrar en conflicto directo con las religiones autóctonas, sino en muchos casos, intercambiando influencias. A diferencia de otras religiones, el budismo no conoce la noción de guerra santa, la conversión forzada, ni tampoco considera la noción de herejía como algo siempre pernicioso. 26 Aunque han existido algunos episodios históricos de enfrentamientos violentos por cuestiones de doctrina o de acoso a personajes disidentes o algunas minorías, estos son excepcionales para una religión que se convirtió en la mayoritaria de Asia durante un recorrido histórico de 2500 años. 28-29 La pluralidad de enfoques y la aceptación de distintos puntos de vista doctrinales ha sido históricamente algo compartido y aceptado en la comunidad budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica. 30 Las estimaciones sobre el número de budistas en el mundo varían significativamente, según diferentes fuentes disponibles: 31, 32, 33, 34 siendo las estimaciones más modestas entre los 200 y los 330 millones de seguidores. 35 La página web budista Budanet considera que los 350 millones es la cifra más consensuada. 36 La cual no incluye a las personas que solo simpatizan con el budismo o que siguen el budismo al lado de otra religión como el taoísmo, el sintoísmo o el cristianismo, algo que no es poco común. 37 La página web adherentes.com establece el número de budistas en 375 millones, 6% de la población mundial. En cualquiera de estas mediciones el budismo es la cuarta religión más grande del mundo después del cristianismo, el islam y el hinduismo, y seguida por la religión tradicional china. Otros cálculos menos moderados elevan la cantidad de budistas a 500 millones, pero el número exacto en general es incierto y difícil de definir por las características propias del budismo y los países donde se ha extendido. En cualquier caso, esto significa que el budismo es de las mayores religiones de la humanidad en número de seguidores. Estas cifras han aumentado considerablemente tras las recogidas en el siglo XX, sobre todo porque en países como China empiezan a aparecer los datos tras su apertura política. Asimismo, en India se han dado conversiones masivas al budismo de cientos de miles de personas pertenecientes a la casta de los intocables, Dalits. La mayoría de los budistas están en Asia. Para obtener una cifra mundial más exacta, la principal dificultad es dar una cifra sobre China. El budismo posee un importante arraigo histórico en ese país, sin embargo es oficialmente un país ateo, en el que además se practica una religión popular tradicional muy heterogénea y sincretista que, entre otros, incluye elementos budistas, y que con frecuencia se lista por separado. En los países de Occidente el número de budistas ha crecido significativamente en los últimos 50 años. En Europa Occidental cuenta 20 millones de seguidores y es hoy el 5% de la población. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación con unos 4 millones de seguidores. Otra dificultad para calcular el número de budistas radica en establecer si el número se refiere a las personas exclusivamente budistas o a los que practican el budismo simultáneamente con otra religión de forma sincrética como sucede en China y Japón.
El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados. Los sutras, literalmente discursos. Además de eso, hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravada, escuela de los ancianos, y Mahayana, gran vehículo. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica, mientras que en el Theravada se da un énfasis a la vida monástica. Otra clasificación muy común es identificar a una tercera rama, el Vajrayana, o tántrico, que se puede considerar una parte o una división del Mahayana. Esta organización religiosa descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. Las variantes del budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión doctrinales, como a su vez por distintos contextos sociales y geográficos, como un árbol ramificado.